Ninguna mujer se asombra de que a un hombre le guste bailar y más que le guste bailar tango. Pero cuando se conocen los motivos por los que él va a la milonga, la cosa puede cambiar. ¿Por qué los hombres bailan tango? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema que me disparó el comentario de una mujer al preguntarme con delicadeza ¿qué miércoles tienen los milongueros en la cabeza? Algo que yo interpreté como ¿por qué los hombres bailan tango? O ¿por qué los hombres van a la milonga? Y luego de analizar este tema con los más sesudos científicos de las universidades más prestigiosas del planeta, llegamos a dos conclusiones. La primera, que los milongueros tienen muchas cosas dentro de la cabeza, aunque no se vea porque lo tapa el pelo o la piel. Y segundo, que esos milongueros van a bailar por al menos 4 razones que te iré revelando a lo largo de este video. Pero antes de avanzar, primero debo decir que el tango, más que un simple baile, es una expresión artística y social que intenta una conexión profunda entre dos personas, una expresión que hace reunir en un abrazo a dos desconocidos que seguramente luego se volverán conocidos y que pueden disfrutar del baile y a veces, dependiendo de cada uno, de mucho más que del baile. Pero esto no significa que todos los varones estén pendientes de cruzar una línea y avanzar más allá de lo estrictamente milonguero. Cada uno tiene sus propósitos. Sin ir más lejos, si algo rige dentro del mundo del tango son las intenciones y las sutilezas, sugerir más que mostrar, y en la mayoría de los casos, proponer más que obligar. Y a veces abrir la puerta para ir a jugar. Por eso, con el fin de resolverle el dilema a la amiga milonguera acerca de ¿qué piensan los milongueros cuando están frente a una mujer en la milonga? Te comparto aquí estos 4 puntos de vista, aunque posiblemente vos, seas del género que fueres, puedas agregarme algunos puntos más que completen la situación. Pero empecemos ya. Clave número 1. Baile. Aunque muchas mujeres no puedan creerlo, el motivo principal por el que un varón va a bailar a la milonga obedece a que propiamente le gusta el baile. Parezca increíble o no, muchos milongueros solo quieren disfrutar de un abrazo y desarrollar sus habilidades de conducir, manejar el espacio, improvisar y ejecutar movimientos entre tantas otras cosas. Así de simple, les gusta bailar. Ya sé que puede parecer más raro que hacerse baños de vapor con galletitas de agua, pero como te digo, les gusta bailar tango y nada más. De hecho, para muchos varones que frecuentan la milonga, el tango es un refugio tanto emocional como físico, un espacio donde pueden sumergirse en el placer del baile por el baile mismo. Y solo van a la milonga con la intención de disfrutar del abrazo, la conexión y el movimiento conjunto. Quiero decir, para muchos de estos milongueros, la importancia del tango radica en esa capacidad de ofrecer un tipo de comunicación no verbal que es intensamente personal y que reditúa el placer de entenderse mutuamente, algo que a menudo se resume como un diálogo de los cuerpos atentos a la música y que a esos varones les permite transmitir emociones y estados de ánimo sin necesidad de utilizar las palabras, sobre todo porque esa conexión que establecen con la mujer, como si estuvieran solos con ella en la pista de baile, puede hacer que se conozcan más profundamente que en una conversación. Y esto va unido a que el varón se libera de las presiones de la vida cotidiana para disfrutar de una actividad física, socializar y escuchar una música que lo enriquece interiormente. Y más aún si al finalizar la tanda, la mujer valora el baile de ese varón, premiándolo con esa frase que todos deseamos escuchar y que dice: me gustaría volver a bailar con vos. Clave número 2. Soledad.
Si bien, a mi juicio, el motivo principal por el que los hombres van a la milonga obedece a querer bailar, también debemos tener en cuenta que muchos hombres encuentran en la milonga una vía de escape al silencio de la casa, una forma de combatir la soledad, esa soledad que a veces pesa tanto como llevar un sombrero de osmio en la cabeza. Y por encima de la pereza que podría suscitar tener que prepararse para salir a bailar, igual acuden a las milongas, ya sea para ampliar su círculo de amistades o establecer algún tipo de relación social que disipe la sensación de vacío que los aqueja. Más, te diría que en un mundo cada vez más individualista y alienante, el tango les brinda la oportunidad de establecer vínculos significativos, compartir momentos de complicidad y disfrutar de la cercanía emocional que proporciona el baile compartido. Es como si allí se pudiera establecer otro tipo de conexión y desarrollar un sentido de pertenencia. Y, desde otro punto de vista, también es un lugar a donde van para dar y recibir afecto sin que eso implique otra cosa. Ahora, alguien diría que ir a bailar a la milonga para escapar de la soledad es como buscar una muleta emocional que no aborda el eje profundo de la situación. Pero, por otra parte, la realidad es que la búsqueda de compañía y conexiones es inherente a la condición humana, y en un contexto cultural en el que el varón debe mostrarse siempre como una persona fuerte y valiente, entregarse al tango y mostrar su sensibilidad y vulnerabilidad a menudo resulta un alivio terapéutico. Clave número 3. Romance. Si bien algunos hombres van a la milonga solo para combatir la soledad y aumentar su caudal de amistades, hay otros que solo van en búsqueda de algún amor, algún cariño, o mejor dicho, para levantar, como solemos decir, a quienes van en busca de conquistar a una mujer. Y esto lo podría desdoblar en dos partes, porque están quienes van para establecer un romance idealmente estable y quienes van para establecer un romance idealmente ocasional. Mi mujer es un sol, de lejos te calienta y de cerca te quema. Por supuesto que llegar a concretar una pareja estable puede estar dentro de los objetivos milongueros, aunque en mayor medida la idea es conseguir un toco y me voy. O, como se dice en la actualidad, tener una chonga, que significa tener una especie de amante, porque para muchos hombres ir a la milonga significa conseguir ese romance efímero, esa chispa de cariño que les proporcione la emoción de un coqueteo que promete pero no se compromete. Claro que esto debiera contar siempre con el consentimiento de la mujer. Yo sé que muchos dirían que no es así, pero lo cierto es que hay relaciones que a veces son más cortas que lo que dura una cortina musical, y rara vez esas intervenciones alcanzan la deseada estabilidad. Y el punto aquí comienza generalmente como una extensión de la milonga con el ritual de invitar a un café, por lo que se pasa de la pista de baile a la mesa de una cafetería donde se explora la posibilidad del romance. Ahora, si esta actitud es reprochable o no, dependerá de si los participantes entienden y consienten la naturaleza pasajera de la conexión sin hacerse daño, porque la línea entre el arte y la seducción a veces es más delgada que el filo de un bandoneón, y las intenciones deben ser transparentes para seguir manteniendo el espíritu en alto. Clave número 4. Salvación. Posiblemente hablar de salvación puede evocar la religiosidad, pero para algunos milongueros la salvación significa otra cosa, y ocurre que para muchos, como si hubiesen ensayado cada paso con precisión, buscan no solo bailar tango y disfrutar, sino conseguir un pasaporte que los conduzca hacia una vida más próspera, idealmente en brazos de una mujer dispuesta a ofrecerles una situación más acomodada en otro país. Al menos en un país mejor que Argentina. Y estos son hombres que, como los tiburones, van surfeando de un modo sigiloso hasta llegar a la víctima para devorarla de a poco,
porque el tema es que estos varones se enfocan en la mujer turista que podría ofrecerles un boleto hacia una vida mejor y, si fuera posible, sostenerlos económicamente. De hecho, hasta diría que son grandes estrategas porque observan, eligen con quién bailar e invierten en tiempo y esfuerzo en construir una conexión que va más allá de la pista de baile. Si está bien o está mal, no soy quien para juzgarlo. El deseo de prosperar es humano, así como de sentir compañía, pero al menos se me presenta un tema ético que involucra la manipulación y el aprovechamiento. Y ver en el tango la deshonestidad emocional para alcanzar un fin económico no es algo que me parezca apropiado. Por supuesto, podría extenderme más al respecto, pero si quieres aportar tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, a determinada edad ya todos nos conocemos y sabemos qué nos conviene y qué no. Pero para aquella mujer milonguera que me consultó, simplemente diría que aproveche todo lo que el tango le ofrezca si así le parece, siempre entendiendo que cada baile es una oportunidad para crecer y disfrutar del tiempo compartido. Y saber además que los milongueros tienen en la cabeza todo aquello que describí, pero que si debiera simplificarlo en una palabra, diría que son ni más ni menos que sueños. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.